Bueno, vamos a dar inicio a las jornadas del día de hoy. Continuamos con las actualizaciones de las jornadas de COVID. En el día de hoy vamos a tener a la doctora Martínez Lamas, que es la jefa de Medicina Hospitalaria y es la coordinadora del área COVID. Así que bueno, en el día de hoy el tema que vamos a tocar va a ser un poco incluir las distintas charlas que estuvimos viendo y qué hacer, qué controles debería hacer un clínico de controles post-COVID, para introducirnos un poco en qué no se nos debería escapar y qué tenemos que ir a buscar o qué tenemos que sospechar en este tipo de pacientes. Estuvimos hablando a cargo de cada uno de los expositores que tuvimos en distintas áreas que son las más afectadas, así que en el día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen y a lo mejor Jimena nos va a poder contar algunas cosas más que tenemos que tener en cuenta. Así que gracias, Jimena, por estar con nosotros y gracias a todos los que están presentes y están en este momento, que es un día caluroso para estar escuchando una charla, pero bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la doctora Martínez Lamas, soy la jefa del servicio de medicina hospitalaria acá en el Hospital Privado de Rosario, de Grupo Gama. Y bueno, primero agradecerle a Mariana por la invitación a participar en las jornadas. La idea de hoy es hablar un poquito sobre los controles clínicos de los pacientes post-COVID-19. Vamos a empezar. Vamos a iniciar. Bueno, primero con la definición, a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome post-COVID-19 o long COVID? Son aquellos pacientes que se presentan con síntomas compatibles con COVID-19 más allá de las 3 semanas de haber comenzado con el cuadro. Y el síndrome COVID-19 crónico es aquel que se va a estar presentando pasadas las 12 semanas de iniciados los primeros síntomas, ¿sí? Vamos a ver que el síndrome post-COVID, lo que tenemos que entender es que se presenta como una enfermedad multisistémica que va a requerir de un manejo interdisciplinario, es decir, que vamos a hacer muchas las especialidades que vamos a ocuparnos de estos pacientes. Vamos a ver que en general son pacientes que tienen, esperen que no puedo, a ver, pasar la diapo, son pacientes que en general se pueden manifestar con síntomas totalmente inespecíficos, pueden presentarse con síntomas graves, como por ejemplo todos los que derivan de eventos tromboembólicos, y después tenemos un grupo aparte en aquellos pacientes que cursaron un COVID agudo en una UTI. ¿Qué tan común es el síndrome post-COVID? En realidad en la literatura hay un estudio del Reino Unido que dice que alrededor del 10% de aquellos pacientes que fueron diagnosticados con un COVID-19 permanecen con síntomas más allá de las 3 semanas de iniciados estos, y un porcentaje un poco menor se prolonga pasadas las 12 semanas. Estudios recientes que se realizaron en Estados Unidos hablan de un porcentaje aún mayor todavía, llegando a un 35%. ¿Cuál es la causa? En realidad no sabemos cuáles son los mecanismos que actúan para perpetuar la sintomatología en estos pacientes. Sí tenemos en claro que hay algunos pacientes que presentan viremias persistentes en el tiempo, que presentan recaídas o reinfecciones, y obviamente tenemos una respuesta inflamatoria sistémica que muchas veces suele perpetuarse en el tiempo. Con respecto a las manifestaciones, lo que les decía anteriormente, tenemos pacientes que van a presentar un síndrome post-COVID con manifestaciones sumamente inespecíficas, otros que tienen manifestaciones de patologías mucho más complejas y graves. Dentro de estas manifestaciones, muy frecuentemente el paciente lo que refiere es una astenia marcada, mialgias comparables a un síndrome de fatiga crónica, y esto se puede ver hasta en un 71% de los casos. Los pacientes refieren artralgias y una sensación disquérmica que varía entre una febrícula o sudoración nocturna. En un 61% de los casos, los pacientes post-COVID persisten con una tos que suele ser seca e irritativa, que muchas veces es la causa de una disnea, o bien puede presentarse la disnea como un síntoma aislado, y en general la causa de la disnea es multifactorial. Recordemos que estos pacientes suelen ser pacientes que tienen de por sí un deterioro musculoesquelético bastante importante, con pérdida de masa muscular, que en más de una oportunidad el paciente se externa con requerimiento de oxígeno, o bien con lesiones y un compromiso pulmonar importante.
Puede haber dolor torácico, podemos tener anosmia, otalgia, odinofagia o esa sensación de carraspera en la cavidad oral, boca seca, congestión nasal o rinitis. Muchas veces se manifiestan con palpitaciones, pueden presentarse con cuadros de hipo o hipertensión, debutar con episodios sincopales, o bien que terminemos haciendo el diagnóstico de una miocardio o una pericarditis. Con respecto a la cefalea, vamos a ver que alrededor del 60% de los pacientes lo van a estar presentando. En general es una cefalea holocraniana persistente, que no suele ceder tan fácilmente con los analgésicos comunes. En realidad el paciente COVID lo que manifiesta es tener como una sensación de embotamiento, con déficit en la concentración, en la atención, que es lo que se conoce como brain fog, y muchas veces se acompañan de mareos o inestabilidad en la marcha. Podemos tener, bueno, pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, como decíamos anteriormente, pacientes que pueden debutar con una diabetes en el COVID agudo, o bien en pacientes diabéticos que persistan con malos controles de glicemias y que haya que insulinizarlos si no lo venían haciendo previamente. Tenemos todo lo que es la patología tromboembólica, ya sea una embolia de pulmón, una trombosis venosa profunda, un infarto agudo del miocardio o un ACV, que si bien en este caso los ACV no son tan frecuentes, sino que predominan los otros síntomas neurológicos, como lo comentó muy bien la doctora Obrera en la charla pasada, se pueden ver y hay que pensarlo. Y por último, y no menos importante, son pacientes que en general presentan cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés post-COVID bastante importante, refieren insomnio y les cuesta mucho poder volver a reinsertarse y poder retomar sus actividades habituales. En este cuadro lo que traté de hacer es de simplificar un poquito todo lo que está, de lo que se está hablando en la literatura actualmente. A ver, nosotros lo que tenemos que pensar es que a este paciente post-COVID y que va a tener una serie de manifestaciones que van a ser multisistémicas porque el compromiso puede ser muy variado, lo tenemos que englobar dentro de lo que se conoce como unidad post-COVID. Esta unidad post-COVID tiene que estar manejada no por un médico puntualmente o por una única especialidad, sino que la idea es que el manejo sea multidisciplinario. Los trabajos lo que hablan es de separar a estos pacientes en pacientes de bajo riesgo, moderado o alto riesgo. Por eso les puse este cuadro que lo simplifica bastante bien. Vamos a ver que tenemos aquellos pacientes que se dividen inicialmente si tuvieron o no tuvieron un ingreso hospitalario. En aquellos pacientes donde no tuvimos ingreso hospitalario, vamos a pensar si tienen o no tienen factores de riesgo asociados. ¿Cuáles podrían ser esos factores de riesgo asociados? La edad mayor a 60 años, que tengan patología cardiovascular, renal, hepática, neurológica, de base, que sean pacientes diabéticos, obesos o desnutridos. Tengamos en cuenta que, como todos sabrán, tanto los pacientes diabéticos como los pacientes obesos en general tienen una evolución más tórpida y son factores de riesgo asociados a mal pronóstico, que muchas veces requieren no solamente una internación, sino a posteriori una internación en área crítica. Otros factores de riesgo a considerar son los pacientes inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, los trasplantados o las mujeres embarazadas, que presenten alteraciones imagenológicas al alta, es decir, que hayan tenido un compromiso pulmonar severo, que hayan requerido de oxígeno a alto flujo, ya sea con máscara reservorio o eventualmente una internación en cuidados críticos en asistencia respiratoria mecánica, que tengan secuelas neurológicas graves en el momento del alta, o bien que persistan con un alto requerimiento de oxígeno cuando se externan. Todos estos son considerados factores de riesgo. Entonces, en aquellos pacientes que no requirieron un ingreso hospitalario inicialmente, si yo tengo que esa persona no presenta ningún factor de riesgo, se la considera bajo riesgo. Si presenta factores de riesgo asociados, independientemente de que no haya requerido una internación, se la considera de riesgo moderado. Ahora, en aquellos pacientes donde sí tuvieron un ingreso hospitalario, tienen factores de riesgo asociados, o bien se externan con una complicación propia del COVID-19, en el caso de ser afirmativo se los considera de alto riesgo y en el caso de ser negativo se los considera de riesgo moderado por el solo hecho de que hayan tenido un ingreso hospitalario.
¿Para qué me sirve esta caracterización y poder definir un poco los grupos? Para ver cómo se va a hacer el seguimiento a futuro. Entonces, nosotros tenemos que lo de bajo riesgo es el típico paciente que consulta al área de COVID porque tiene síntomas compatibles, se le hace una PCR, esa PCR da positiva, se le informa telefónicamente y el seguimiento se lo hace epidemiología hasta el alta epidemiológica. Son pacientes que en general tienen un médico de cabecera que va haciéndoles una telemedicina y los va siguiendo. En mi opinión personal, si bien en la literatura no hay una fuerte recomendación, yo creo que a posteriori, una vez que estos pacientes tienen el alta epidemiológica, a las semanas subsiguientes estaría bueno recitarlos para que ingresen dentro de lo que es la unidad post-COVID, para que tengan un examen físico integral, para que puedan completarse todos los estudios que se recomiendan pasado el cuadro agudo. Con respecto a aquellos pacientes que tienen un riesgo moderado o alto, lo que se hace es, una vez que ellos se externan, ya sea de área crítica y sala general, se los va a seguir con telemedicina. Nosotros, desde el Servicio de Medicina Hospitalaria, a todos los pacientes que cursaron internación en el área COVID, se los sigue telefónicamente al alta cada 48 o 72 horas, dependiendo de las condiciones de la externación, hasta que tengan el alta epidemiológica. Lo que se hace es, la unidad post-COVID se está inaugurando la semana que viene y se los recita para un control y un manejo integral. Son generalmente a las 3 semanas del alta, siempre puedan reconectarse con el sistema. Vamos a ver por qué este gráfico mediador terminamos interviniendo entre todo el resto de las especialidades. Es un manejo multidisciplinario, como les decía. Fíjense que si bien la consulta inicial en la literatura habla de que la tiene que hacer el médico clínico, es fundamental que este sea el disparador para el resto de las especialidades. Estos pacientes post-COVID deben tener una consulta con cardiología, deben tener una consulta con neumonología, ni hablar si son pacientes que se van al alta con oxígeno domiciliario o que tienen alguna patología pulmonar que pueda llegar a quedar como una complicación o una secuela a largo plazo. Nosotros lo que hacemos es, en la internación, ya contactarlos con ambos servicios, e incluso con el servicio de infectología o alguna de las otras especialidades en el caso de ser necesario, como para que el paciente ya se vaya con esa referencia desde la institución. Con respecto al resto de las especialidades, bueno, cardio, neumo, infectología, hematología es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de evento tromboembólico durante la internación, neurología, en aquellos pacientes que manifiestan esas cefaleas persistentes, la inestabilidad en la marcha, los mareos, obviamente pacientes que hayan cursado con una isquemia, por supuesto que también es fundamental. Endocrinología es muy importante porque, como vemos a estos pacientes que requieren internación, que al requerir oxígeno están con tratamiento con corticoides, en general las glicemias se disparan, son de muy difícil. Son pacientes que, bueno, después lo vamos a charlar rápidamente, pero que necesitan tratamientos con insulinas, y en otras ocasiones simplemente a raíz del COVID agudo se gatilla un debut de diabetes. Entonces es muy importante poder contactarlos con el endocrinólogo. Nutrición y dermatología, realidades que pueden participar del control post-COVID. ¿Cuáles serían los estudios que inicialmente tendríamos que solicitar en estos pacientes, o que podría solicitar inicialmente el clínico para posteriormente derivarlos a otro especialista? Con respecto a lo que es el laboratorio, un hemograma completo, reactantes de fase aguda, una eritrosedimentación y una proteína C reactiva, dosar, ferritina, LDH, dímero D, troponinas, que incluso si nosotros tuvimos la oportunidad de que el paciente estuviese internado en nuestra institución, nos va a permitir hacer la curva y ver si los valores vienen en descenso. Función renal y el hepatograma.
¿Por qué es importante el hepatograma en estos casos? Porque estos pacientes, los pacientes COVID, durante el COVID agudo, pueden llegar a tener aumentos de los valores de transaminasas hasta 5 veces los valores normales, y pueden cursar también con hiperbilirrubinemia. Entonces, por eso, es importante poder solicitarlo en el laboratorio. Perdón, ahí está. Bien, ¿qué más vamos a pedir en el laboratorio? Los anticuerpos IgG por electroquimioluminiscencia para ver si la enfermedad le dejó o no inmunidad a nuestro paciente. Inicialmente podemos empezar por solicitar una radiografía de tórax y posteriormente, si es necesario, con la derivación al neumonólogo. Generalmente ellos lo que van a hacer son estudios como por ejemplo la espirometría, las pruebas funcionales. Tenemos el test de la caminata, que consiste en hacer caminar al paciente con el oxímetro de pulso colocado 40 pasos sobre una superficie llana, para ver si con la caminata y con el esfuerzo ese paciente desencadena disnea o caída de la saturación. También está el test de sentarse y parar al paciente durante 1 minuto al ritmo que más rápido pueda, para ver si se desencadenan los mismos síntomas o no. El neumonólogo puede solicitar un TAC de tórax o bien una angio-TAC en el caso de que se sospeche una embolia de pulmón. Y con respecto a los estudios cardiológicos, que son un menester del cardiólogo, la posibilidad de realizar una ergometría, un ecoestrés o eventualmente una resonancia cardíaca. Y vamos a ver que esto último es importante cuando nosotros empezamos a tratar de reinsertar al paciente en su vida habitual. Vamos a ver, qué dice la literatura y que cada vez hay más estudios que hablan de esto, lo que es la actividad física y COVID-19. Hay un estudio que habla de que en pacientes deportistas que estaban cursando un síndrome post-COVID se les realizaron resonancias magnéticas con gadolinio. Los pacientes presentaban tanto síntomas leves como moderados, y en realidad lo importante es que con este estudio lo que se evidenció es la presencia de miocarditis y de injuria miocárdica en un 15 a un 30% respectivamente. Fíjense que los valores son muy importantes. Si pensamos que se trata de gente joven, que físicamente era activa, muy activa, porque muchas veces se trata de deportistas de alto rendimiento y que deben reinsertarse a sus actividades habituales. Por eso es que se recomienda que todo sea gradual. No se recomienda que se comience con la actividad física antes de los 3 meses en aquellos pacientes que tienen, primero que se encuentran sintomáticos o bien que hayan cursado un COVID de riesgo moderado o alto. Y en aquellos deportistas de alto rendimiento, en general se los espera hasta los 6 meses, entre los 3 y los 6 meses. Es muy importante la rehabilitación tanto motora como cardiopulmonar, y vamos a ver que sobre todo en aquellos pacientes que estuvieron internados en unidades de cuidados críticos, ¿sí? Vamos terminando. Acá puse un poquito de todo, cosas que me parecieron importantes, temas que tocaron mis colegas en las charlas anteriores y que fui leyendo o que vemos habitualmente en el día a día, en la sala. En primer lugar, el tema del estado nutricional, que me parece muy importante. No nos tenemos que olvidar que la enfermedad por COVID agudo es una enfermedad hipercatabólica, que son pacientes que en general, si requieren internación, es porque el COVID se presenta con una severidad moderada o grave, que muchas veces de sala general hay que pasarlos a área crítica. Son pacientes que no se alimentan y no se hidratan como corresponde, porque a lo mejor están en piso con la máscara, con reservorio a 15 litros, y saben que cada vez que se la movilizan para poder alimentarse o ingerirlos, automáticamente desaturan o aumenta la dificultad respiratoria y la disnea. Son pacientes que queman masa muscular, que están sobre todo cuando las internaciones son prolongadas, y aquellos pacientes que terminan en área crítica. Entonces, es muy importante tener en consideración el estado nutricional de estos pacientes y tratar de aportar todos los suplementos necesarios.
Otro punto a considerar es el tema de la saturación. La British Thoracic Society lo que define como rango de saturación normal en estos pacientes va entre el 94 al 98%, y nos hablan de que valores del 92% de la saturación o menos son pacientes que requieren oxígeno suplementario, no solamente en internación, sino a considerar al alta institucional. En aquellos pacientes que ya tienen una patología pulmonar de base, que ya tienen oxígeno suplementario en su domicilio, los valores son un poco menores y generalmente un corte es entre 88 y 92%. Con respecto al síndrome post-COVID, en terapia intensiva o post-terapia intensiva, en realidad es cortito lo que quiero decir. Nosotros los vemos a estos pacientes cuando pasan de UTI a sala general. Son pacientes que necesitan un manejo multidisciplinario, no solamente la evaluación diaria por clínica médica, sino que son pacientes que requieren del servicio de nutrición, de kinesiología, muchas veces de fonoaudiología. Suelen ser pacientes que requirieron asistencia ventilatoria mecánica, que pueden estar traqueostomizados, continuar con requerimiento de oxígeno, alimentándose por K108, con trastornos para deglutir, con disfagias, y que necesitan también una rehabilitación fonoaudiológica, que quedan con una cuadriparesia del paciente crítico. Entonces es importante encararlo desde el punto de vista multidisciplinario, como para intentar descomplejizarlo lo más rápido que se pueda, y en muchos casos son pacientes que ameritan inicialmente un centro de rehabilitación al alta, porque no están en condiciones de afrontar una internación domiciliaria, por ejemplo. Otro ítem que me gustaría tocar rápido, la profilaxis antitrombótica. El doctor Fedele lo habló y lo dejó muy claro. La realidad es que hoy por hoy no hay estudios que avalen la anticovid, ni con COVID agudo, ni al alta, excepto que tengan algún evento tromboembólico durante la internación. Los estudios lo que muestran es que no hay riesgo-beneficio, y que no hay un beneficio, no le aportamos beneficios al paciente si lo anticoagulamos, porque entre la trombosis o la hemorragia van a la cabecera, digamos, no pasa una por encima de la otra. Entonces, lo que sí está recomendado en estos pacientes es la profilaxis antitrombótica, que se suele hacer con heparinas de bajo peso. Muchas veces nos planteamos en algunos pacientes, y esto lo digo desde la experiencia diaria en área COVID y lo que nosotros hacemos, nosotros no mandamos con profilaxis antitrombótica a los pacientes. Aquellos que han cursado un evento tromboembólico se van anticoagulados y obviamente en contacto con hematología y seguimientos por ese servicio, más allá de la unidad COVID. Y en muy raras ocasiones o en muy contadas ocasiones, en aquellos pacientes que a lo mejor se van con oxígeno suplementario a la casa, son pacientes que tienen una debilidad muscular marcada, que están muy postrados, que requieren de la ayuda de terceros, o que son obesos, mórbidos. En ese caso se puede considerar el extender la profilaxis durante unos días más en el domicilio. Pero la realidad es que lo hacemos más por una cuestión de criterio clínico al momento del alta que por una recomendación, ¿está? Y por último, quería tocar 2 minutos en el tema de las glicemias. La semana pasada estuve en una charla donde se preguntaba cuándo estaba indicado solicitar una hemoglobina glicosilada. La realidad es que lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes con COVID-19, si son diabéticos, lo que decíamos antes, suelen tener una evolución bastante tórpida, y la diabetes es un factor de riesgo de mal pronóstico en estos pacientes. En general, cuando cursan internación, suelen tener glicemias muy elevadas, de muy difícil manejo, que requieren en sala general el manejo con insulina basal, más las correcciones con insulina corriente, y muchas veces cuando los pacientes pasan a área crítica, incluso la bomba de insulina. Son pacientes que pueden acompañar esas chicos en algunas oportunidades, y lo que hemos visto es que muchos debutan con una diabetes. Entonces, es importante solicitar la interconsulta con el endocrinólogo y ya hacer el contacto desde la internación. Y por otro lado, en esos pacientes que uno ve que persistentemente
manejan valores de glicemias muy elevados, cuando el paciente no se conoce diabético previamente, sí estaría bueno hacer el dosaje de hemoglobina glicosilada y saber dónde estamos parados, porque a lo mejor es un paciente que ya venía manejando valores de glicemias muy elevados, no estaba al tanto, y hacemos el diagnóstico durante la internación. Para ir cerrando, esta es una frase que encontré en uno de los lugares que leí, me gustó, dice: ante una enfermedad nueva, lo recomendable es mantener una mente abierta y escuchar a los pacientes. Eso nos permitirá conocerla y entenderla. Nunca debemos subestimar lo que el paciente nos relata y siente. La realidad es que de COVID, creo que no hay expertos en COVID, creo que todos vamos aprendiendo en el día a día y sobre la marcha. Es fundamental escuchar lo que el paciente nos relata para poder entenderla y para poder ayudarlo y tratarlo. Sobre todo, no, a ver, en el COVID agudo, que es fundamental, pero en el post-COVID también, por lo que decíamos antes, porque son pacientes que tienen síntomas a veces muy específicos, que pueden ser simplemente una astenia marcada, ese síndrome de fatiga crónica, un cuadro depresivo, trastornos de ansiedad, insomnio, y a veces uno pormenoriza esa sintomatología, no le damos la importancia y la relevancia que tiene, y lo cierto es que los condiciona mucho en su día a día y en la vuelta a la mayor normalidad que se pueda. Entonces, es importante estar atentos a lo que ellos nos cuentan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jiménez, muy bueno, muy claro, la verdad, la exposición. Bueno, la internet no estaba andando muy bien, así que veníamos con un poco de delay en la conversación, pero bueno, espero que hayan podido escuchar la charla, porque la verdad fue muy interesante, porque fue hacer un poco un paneo general de lo que tenemos que tener en cuenta. Realmente hay cosas que sería interesante que a lo mejor nos puedas contar del día a día de ustedes, como por ejemplo lo de los cambios de esto de la glucosa, que uno habitualmente nosotros no los vemos y los clínicos están viendo muchos cambios en el medio interno y manifestaciones que a lo mejor las estamos empezando a ver en el paciente más crónico y en el paciente que queda varios días internado, que antes no lo asociamos a estas patologías respiratorias. Así que interesante esto que comentaste. No sé si nos querés contar algo más de ustedes de la práctica diaria en general. No, en general nos sorprendió eso. Son pacientes que muchas veces no se conocen, diabéticos. Hemos hecho diagnósticos de diabetes en pacientes COVID agudos y hemos dosado hemoglobinas glicosiladas y te das cuenta que sí, que realmente el paciente ya venía con toda una alteración metabólica de base y la desconocía. Son pacientes que en general, independientemente de si son o no diabéticos, manejan glicemias por encima de los 200 miligramos por ciento y mucho más elevadas también, 300, 400. Al estar con corticoides, cuando requieren oxígeno en forma suplementaria, eso también contribuye a que las glicemias sean el manejo de las glicemias sea un poco más complicado. Al mismo tiempo la situación de estrés. Son un montón de factores y aparte se está estudiando las implicancias que tiene todo lo que es el virus, el SARS-CoV, sobre el páncreas endocrino, que todavía no hay nada demasiado certero, pero aparentemente tendría una acción directa sobre los islotes pancreáticos y eso también contribuiría a este desbalance y a estas hiperglicemias que uno ve a diario en estos pacientes. Sí te puedo decir que son pacientes que en general, bueno, no está recomendado el uso de hipoglucemiantes orales durante la internación. Son pacientes que se manejan con insulina, con la insulina basal reglada, que hacen las correcciones con corriente. En varias oportunidades hemos tenido que contactar a endocrinología ya desde la internación, como para que el paciente tuviese un seguimiento a posteriori, porque son pacientes que a lo mejor, siendo diabéticos y manejándose con hipoglucemiantes orales, se tenían que externar insulinizados, o bien el manejo era tan complejo en la sala que la ayuda extra del endocrinólogo era beneficiosa. Así que bueno, como te decía, un manejo multidisciplinario. Bien, buenísimo. Y lo otro que, bueno, que también es algo muy importante que venimos recalcando y que diariamente estamos viendo que van cambiando las recomendaciones y también que surgen nuevos trabajos, y esto que comentaste al final de que
Eso es una enfermedad nueva, lo de la anticoagulación, que seguimos en duda de que, porque estamos viendo muchas trombosis venosas profundas en el paciente alejado de su internación, y estamos viendo también tromboembolismo pulmonar en pacientes que, si bien tenían factores de riesgo, no fueron anticoagulados de manera profiláctica. Entonces, la verdad que uno sigue teniendo esa sensación de si estamos haciendo las cosas bien, pero también hay muchas, como nos contó el jefe de hematología, el doctor Fedele, hay mucho riesgo de hemorragia, entonces uno tiene todavía esas dudas. Creo que por ahí es el tema que tenemos que seguir aprendiendo. Así que la verdad que ustedes querés contarnos qué están haciendo con la anticoagulación, perdón. No, lo que te decía antes, que nosotros se anticoagulan los pacientes cuando tienen un evento tromboembólico. Sí tenemos que tener la sospecha, viste que el embolia de pulmón es el gran simulador. Entonces, en pacientes que vienen con un alto requerimiento de oxígeno, que están con una mecánica al límite, que a lo mejor no tienen un dímero D demasiado elevado, pero que de un día para el otro la saturación cae bruscamente y demás, uno lo tiene que pensar, tenemos que hacer los estudios correspondientes, la angiotac con protocolo para TEP, un ecocardiograma para ver si eventualmente hay dilatación o no de cavidades, si se sospecha de la trombosis venosa profunda, lo mismo y demás. En ese caso el paciente sí queda anticoagulado, pero justo lo charlaba con José Luis Fedele este fin de semana, y la realidad es que no hay nada nuevo en la literatura, no está indicada la anticoagulación en estos pacientes de entrada, tampoco está indicado hacerlo cuando tenemos dímero D elevado si no hay evidencias de trombosis. Sí está indicada la profilaxis. Y al alta, en general, los estudios no recomiendan que el paciente se externe con profilaxis antitrombótica, por eso lo decía, es más una cuestión del servicio, y en casos muy particulares, con algunos pacientes, en más de una oportunidad los hemos mandado con profilaxis, pero no hay una recomendación fuerte por parte de la literatura. Bueno, muy bien. La realidad es que estamos esperando a ver si hay alguna pregunta que tenga la audiencia a través del chat. Y por el momento, yo la verdad que agradecerte, Jiménez, fue muy claro. Creo que la realidad es que estamos aprendiendo mucho con esta enfermedad, y creo que ustedes, que son las que están, el equipo de clínica, que es el que más está sobre el paciente, viéndolo diariamente, está aprendiendo mucho más que nosotros, así que gracias por la información. Te cuento, a ver, algunas preguntas. Nos pregunta si la recomendación de reiniciar actividad física a los 3 meses en los casos leves es para todos los grupos etarios. En realidad lo que se recomienda es el control previo con el cardiólogo. A ver, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de COVID cursó el paciente, si se lo considera de bajo riesgo, moderado o severo. Hay que tener en cuenta qué tipo de actividad física realizada previo al COVID-19, al COVID agudo, digamos, y en general lo recomendable es una evaluación previa con el cardiólogo y con el neumonólogo, en el caso de aquellos pacientes que hayan tenido internaciones con requerimiento de oxígeno, incluso se hayan externado con oxígeno domiciliario o con compromiso pulmonar importante, como para descartar que no hagan complicaciones en el post-COVID, como una miocarditis, una pericarditis, o que mantengan un nivel basal de oxígeno, de saturación de oxígeno, que permita poder desarrollar una actividad física sin complicaciones a futuro. La realidad es que es muy variable. Para todo lo que es deporte de mediano a alto rendimiento, mínimo son 3 meses. Para los deportistas con un alto rendimiento se extiende hasta de 3 a 6 meses en el caso de que uno encuentre que hay algún tipo de complicación en el post-COVID. Acá nos hacen una pregunta que, bueno, vamos a ver si la podemos. ¿Un fumador de jerarquía con COVID leve no sería prudente antiagregar con aspirinas? No hay ningún tipo de recomendación actualmente que avale la antiagregación. Bien, perfecto. Bueno, Jimé, si no tenemos más preguntas, si vos querés hacer algún comentario final. Bueno, primero darte las gracias. Estuvo bueno participar y contar un poco lo que venimos haciendo y de lo que se viene aprendiendo. Somos un montón de clínicos en el servicio, y la realidad es que todos se lo pusieron muy al hombro el tema de COVID. Hacemos un buen equipo de trabajo a diario.
volver a recalcar eso, que creo que el manejo de COVID es un manejo multidisciplinario. Adelantar que la semana que viene va a estar abriendo la unidad post-COVID acá en Grupo Gama y en el HPR para todos los pacientes que fueron tanto de bajo riesgo como moderado o severo, donde va a haber un equipo tanto de clínicos como neumonólogos, cardiólogos, infectos y el resto de las especialidades, como para poder darle de alguna manera la contención que los pacientes post-COVID necesitan y poder estudiarlos y controlarlos en el post-COVID. Perfecto. Bueno, gracias, Jime, gracias por la exposición, muy buena, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y los invitamos la semana que viene, que vamos a tener una parte muy importante, con una charla que genera mucha expectativa, porque vamos a hablar con la doctora Vera Blanch, que es la jefa del servicio. Vamos a hablar de vacunas y con la expectativa y con todo lo que estamos esperando las vacunas, a ver qué tenemos y qué nos va a generar. Y la verdad que es un tema muy interesante. Estuvimos haciendo unas jornadas para poder mostrar lo que es el trabajo en equipo y que cada área tiene una importancia en esta enfermedad que no pensábamos en el inicio que íbamos a estar haciendo estas jornadas. Así que ahora, cerrarlo con el tema vacunas, no podemos hablar de tratamiento porque hay muy poco para hablar en el día de hoy, así que lo que genera mucha expectativa por el impacto que va a tener son las vacunas, así que los invitamos la semana que viene a que el día lunes estemos con la doctora Vera Blanch y cerremos estas jornadas. Muchas gracias a todos por estar presentes.